Tiene la palabra el honorable senador Gustavo Petro. Gracias, señor presidente en ejercicio. En el año 2019 este Congreso decidió regalarle a los sectores más poderosos e improductivos del país 20 billones de pesos al año. Dijeron que era para aumentar el empleo. Mentirosos. Engañaron el país. Nunca jamás, después de esa reforma tributaria, aumentó el empleo en Colombia. Ni la teoría consigna siquiera que rebajándole los impuestos a los más poderosos se puede aumentar el empleo en ningún país del mundo. Y después, con el virus, y gracias a una política social absolutamente agresiva, como emitir dinero para regalárselo a los banqueros, aumentaron el hambre a la mitad de la población colombiana. Y se les ocurrió a ustedes y al gobierno Carrasquilla y Duque aumentarle los impuestos a la comida. Hicieron estallar el país. Y retrocediendo ahora presentan esta reforma tributaria. Cuando el país tiene la economía estancada y la clase media empobrecida, lo que esta reforma tributaria trae es aumentarle los impuestos a la empresa productiva, pequeña y mediana fundamentalmente. Un absoluto contrasentido, un absurdo. ¿Por qué evitan resolver el error que cometió el Congreso de la República en el 2019? ¿Por qué no le aumentan los impuestos a los sectores improductivos del país para que los sectores productivos puedan crecer en la agricultura y en la industria? Hay muchos. Por ejemplo, el carbón y el petróleo, que deberían aumentar los impuestos. Por ejemplo, los capitales financieros, que son improductivos. Por ejemplo, los dividendos, que es una forma de destruir las empresas. Por ejemplo, las importaciones agresivas contra la producción colombiana. Por ejemplo, las tierras improductivas, fértiles. No se los aumentan porque estos sectores están en el poder político. Esto es lo que representa el señor Duque y sus bancadas oficiales en este Congreso. ¿Para qué entonces le aumentan los impuestos a los sectores productivos y medios del país? No es para disminuir el déficit fiscal, que era lo responsable ahora. No, es para una sola cosa: comprar votos para el año entrante, mantenerse en el poder. Si ustedes quisieran disminuir el déficit fiscal, el ministro de Hacienda en este momento nos estaría diciendo que en el mundo se provocó una gran emisión de una moneda que se llama derechos especiales de giro y que se los entregó a los países para resolver el grave problema de la deuda producida por el COVID. Y lo que ha hecho el gobierno colombiano es básicamente transformar ese regalo, 2.500 millones de dólares, en deuda interna, es decir, en aumentar la deuda. Siendo un recurso de la nación, se lo compra al Banco de la República en TES, aumenta la deuda interna para que quede caja, es decir, para gastárselos, cuando debería disminuir la parte más costosa del endeudamiento colombiano. No quieren reducir el déficit fiscal. Termine, senador Petro.
No quieren reducir el déficit fiscal. Irresponsables. Quieren gastarse la plata comprando votos el año entrante. Y esa plata va a salir del pequeño y mediano empresario, de la clase media, porque ni siquiera son capaces de aumentarle los impuestos a quienes gobiernan en Colombia. Los capitales improductivos, los que no trabajan pero depredan el Estado, la gente y la naturaleza. Gracias, señor presidente. A usted, senador Petro. Tiene el uso. Espere, tiene la palabra el senador Wilson Arias, por 5 minutos. No, es que falló en 65. Como vocero, querido doctor Nicolás. Bien, no, básicamente para responder a tres cosas y hacer un anuncio como sectores alternativos. Hace tiempo hizo carrera el arte de descubrir los trucos de magia. Algunos eran complejos y alucinantes, luego había que esforzarse mucho por parte del descubridor. Otros eran más bien burdos y elementales. Yo creo que me va a corresponder lo segundo, hacer descubrimiento de algunos trucos burdos y elementales. Primero, para quien menciona mis alusiones sobre las reformas pensional y laboral. En efecto, eso se llamó piso de protección social, aprobado por el plan de desarrollo y discutido ampliamente y en buena hora, presentado con amplia sustentación por quien les habla en esa oportunidad. Después se convirtió en el decreto 1174. Pero bien, el decreto 1174 acaba de caerse por obra de la Corte. Existió, lo explicamos, y en general, fíjese usted, dentro de los puntos del paro, no aparecía la reforma laboral. Yo invito al doctor, sé que procura leer a veces, para que el doctor Abraham, para que constate los objetivos del paro. Entre otras, la reforma a la salud y la reforma tributaria en su oportunidad. Primer asunto. Segundo, la afectación de los trabajadores. Escucho yo opiniones contrarias acá, pero no me interesan tanto las contradicciones de quienes defienden al gobierno, me interesa lo que dicen los textos. Más aún, reconozco que aquí hay una tendencia que podría llamarse libertaria de ultraderecha, que nos ha planteado con lujo de detalles la importancia, entre comillas, de combatir la burocracia. Pues bien, coinciden con lo que dice el documento de austeridad, pero para mayores señas he colgado en mis trinos y en mis redes el documento de la función pública que volví a exhibir una vez más, por si fuera poco, ya lo he hecho en la ponencia de primer debate, señalando cómo, entre otras cosas, la función que no yo, habla de ahorrarse el 10% de las órdenes de prestación de servicio y menciona los trabajadores con derechos de carrera. ¿Quiénes son entonces esos de los cuales habla la función pública en los documentos oficiales del gobierno? Servidores públicos, trabajadores colombianos. Tercero, afectación de la clase media. ¿De quiénes habla y a quién se refiere la DIAN en el concepto que he pedido? Esto está documentado de muchas maneras. De una parte, los privilegios, los beneficios tributarios y la seguridad jurídica otorgada a los ultra ricos de Colombia versus el modo como no resultan afectados solamente una franja relativamente pequeña e inferior de la estructura de las micros, pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo que resta, ¿qué es? ¿Acaso no es clase media aquella dueña de la mediana empresa y de la pequeña, de la cual habla toda la literatura y particularmente la DIAN en la respuesta que me ha encomendado? La acabo de presentar. De modo que sí hay afectación de la clase media. La verdad, de todo lo dicho, baste con subrayar algo que me parece que queda meridianamente establecido. Yo, pues, me contento con que además de leer la historia, lean a sus propios asesores y lean a los propios documentos del gobierno, que son los que están haciendo mención de lo que estoy diciendo, y el propio documento de la reforma. Basta con
Un minuto para cerrar, por favor. Vale, bien, voy a concluir. Basta con tocar los beneficios tributarios tantas veces señalados, no solamente en últimos estudios e informes presentados al gobierno por parte de las comisiones especializadas, sino también por la literatura más inmediata, que no data de siglos, sino de pocos meses. Aquí hemos informado suficientemente de ellos. Pero, presidente, varios partidos aquí presentes estamos tomando una determinación. Nos parece absolutamente injustificable el escaso tiempo que se ha entregado para discutir el documento desde ayer a las 5 de la tarde hasta hoy, aunque reconozco que previamente fue convocado sectores de la población, como en efecto pude constatar. Sin embargo, en el debate parlamentario se limitó a algunas sesiones que siempre hemos señalado a puerta cerrada del Ministerio de Hacienda, cosa que nos parece absolutamente improcedente, y especialmente haber estrangulado el tiempo entre la presentación de la ponencia ayer y el conocimiento para el debate de hoy. Por eso se pidió un aplazamiento de una semana para poder discutirlo. 2. 30 segundos para el senador Arias. 2. Nuestras menciones a este proyecto ProRico, evidentemente, que descarga, es verdad, los escasos recursos recaudados en la clase media. Y 3, que las proposiciones, varias de ellas muy sustentadas, que hemos presentado no solo nosotros, sino otros parlamentarios de otras denominaciones, no han sido para nada tenidas en cuenta por el gobierno y la bancada oficialista, de modo que nosotros anunciamos nuestro retiro del debate en esta oportunidad, y con la esperanza, queridos contradictores, de que nos seguiremos viendo en el ágora callejera y popular, donde creo que sigue este debate. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador. Tiene la palabra.